venimos a alabarte, glorificarte y a exaltar tu santo nombre, comenzando con un fuerte aplauso al hermoso y dulce Espíritu Santo que está aquí. Él está aquí. Vamos con las palmas. Dentro de mí, tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas te alabaré. Dentro de mí, tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe, Señor, mi canción. Vamos, digámonos. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré. Te alabaré, te cantaré, mi vida te entrego. Yo quiero vivir por ti. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de un gozo nuevo y hoy lo siento. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de gozo nuevo y hoy lo siento. Tu gozo es nuestra fortaleza, Jesús. Aleluya. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Mi vida Dios, por siempre te serviré. llenaste Mi vida de un gozo nuevo y hoy lo siento. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de un gozo nuevo y hoy lo siento. Aleluya. Toda honra y gloria es para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Sí, Señor, gracias.
Levanta tus manos ahí. Aleluya. Sí, Señor. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir: me amas como soy. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Toda mi gratitud. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti, Cristo. Te amo. Cuánto te más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Oh, grande eres, Padre, eres grande, amado de mi alma, amado de mi alma. Dígalo conmigo. Amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, dígalo, amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti. Cuánto te amo.
necesito. Y lo cantamos de lo fuerte. Cristo te amo, cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Yo te necesito. Te necesitamos, Rey. Te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. ¿Cuántos confían en Jesús? Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre, solo en su nombre confiaré. Digámoslos todo en Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel. Jesucristo es fiel. Dígalo, mi ancla firme. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la nuestro Rey, eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey. Y hoy hemos venido, Señor, con un corazón agradecido delante de tu presencia.
Hoy abrimos nuestros pensamientos. Hoy entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Hoy, Señor, plantamos nuestra casa en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. ¿Cuántos pueden decir en Jesús? En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel, Él es fiel, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel, Él es fiel, por siempre Rey. Tú eres Rey. Jesucristo es nuestro Rey. De eso no queda duda, Señor, que tú eres nuestro Rey. En Jesús, fuerte soy. Oh, la iglesia canta. Aleluya. Mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel. Dígalo una vez más, solo las voces. Oh, cantémoslos todos juntos. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel. Una vez más, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel, eres fiel, por siempre Tú eres fiel. Aleluya. Levanta tus manos en esta mañana. Él es fiel. Tú eres fiel. Él es fiel. Aleluya. Aplaude. Aplaude al Rey que vive. Tú eres Aplaude el nombre del Señor. Cristo vive. Por Tú siempre eres fiel, Señor. Eres nuestra roca firme. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, porque tú eres real, Tú eres Señor. fiel. Aleluya, te adoramos en esta mañana. Oh, levanta tus manos, tus dos manos al cielo. Cuando levantamos nuestras manos al cielo, estamos diciendo, me rindo, Señor. Y puedo adorarte en esta mañana porque tú eres mi roca inconmovible. El salmista miraba
miraba a los cielos y decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Adora al Señor que está en los cielos sentado, pero que está dispuesto a escucharte si tú le buscas. Adora al Señor. Aleluya. Cántale por un momento más esta alabanza y declara: Él es fiel en mi vida. Aleluya. Quiero escucharte, iglesia, hacer esta declaración. Aleluya, declara que Él es fiel. Aleluya. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es fiel. Cántalo con todas tus fuerzas en esta mañana. Aleluya. Gracias a Dios porque estamos dispuestos a adorar su nombre, amén. Y bueno, genial la banda. Me fascina adorar con la banda del CCC, amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor por la banda también. Gloria al Señor. Bueno, puede sentarse. Y es un gusto saludar a la iglesia, estar en la iglesia y compartir la palabra de Dios. Reciban el saludo de nuestros apóstoles Hernando y Fabiola de Brochero. Ellos estarán regresando de su viaje en la semana, a mediados de la semana, así que oremos porque Dios los traiga bien, amén, para que estén bien. Y también agradezco porque ellos nos dan la oportunidad de compartir la palabra con la iglesia, y me gusta mucho siempre que me da Dios la oportunidad de compartir la palabra, porque cuando buscamos la palabra para edificar la iglesia, somos edificados nosotros primero. Entonces, eso me gusta. Bueno, quiero dar la bienvenida también en nombre de los pastores a quienes nos visitan por primera vez. Si pueden levantar la mano como una señal de... Vamos a darles un aplauso, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Amén. Bueno, amados, hoy quiero compartirles un tema y quisiera que todos prestáramos toda la atención y nuestro corazón estar atento para recibir la palabra de Dios. Amén. Quiero hablarles de un tema que yo estoy segura que todos conocemos, pero que también sé que cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra, somos vivificados, somos transformados y vemos la gloria y la transformación del Señor en nuestras vidas. Amén. Voy a hablarles de la oración. Diga conmigo, la oración. Y seguramente usted tendrá, como yo, algunas interrogantes acerca de la oración. ¿Cómo podemos orar mejor? ¿Será verdad que Dios nos escucha cuando oramos? Y ¿cómo puedo orar siempre? ¿Cómo puedo ser perseverante en la oración?
Yo recuerdo que hace bastante tiempo, yo estoy en la iglesia desde que era una niña. Y yo recuerdo que cuando teníamos 11 años, yo tenía 11 años, que fue la edad en la que empecé a venir a la iglesia, yo no sabía orar. Y entiendo la petición de los discípulos cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Porque creía en ese momento que la oración era como mágica o como que habían formas especiales de ser escuchados por Dios. Entonces, obviamente hacía lo que la mayoría de nosotros, repetía lo que el líder estaba diciendo. Y si el líder se equivocaba, yo también me equivocaba. Si el líder se apuraba, yo. Total que las oraciones eran como una mezcla a veces porque no escuchaba todo lo que el líder decía, yo decía la mitad. Gloria a Dios que el Señor nos entiende. Y Él sabía que yo estaba en ese proceso de aprendizaje y que yo quería orar, que yo quería aprender a orar. Pero también entendí que la oración y la vida de oración debe madurar. Debemos crecer en la vida de oración, amén. Entonces yo espero que nuestras vidas sean edificadas en esta mañana y que cualquier pregunta que tengamos respecto a la oración, Dios pueda respondernos, amén. Entonces, el mensaje tiene un título y es una pregunta. ¿Cuándo produce cambios la oración? Ese es el mensaje. ¿Cuándo produce cambios la oración? Esta mañana tuvimos un servicio precioso y yo le comentaba a la iglesia, porque yo quiero, aunque no vamos a leer todos los 7 capítulos, pero sí quiero que usted los lleve como una tarea para su casa y revise con detenimiento esos 7 capítulos. Segunda de Crónicas, voy a dar un vistazo rápido general desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, que es donde vamos a fundamentar la enseñanza. Entonces, desde el capítulo 2 comienza la preocupación de Salomón de levantar una casa al Señor. Salomón era un rey joven, un rey inexperto, el hijo del rey David, estaba recibiendo un reinado en sus manos y él estaba preocupado de hacer bien la tarea. Salomón entonces entendió que él no podía hacer esa tarea en su propia fuerza, necesitaba buscar a Dios y Salomón oró y buscó sabiduría y Dios le dio entendimiento en todas las cosas. Y otra petición que tenía Salomón era que Dios escuchara su oración y la oración de su pueblo. Entonces Salomón erigió un templo grande al Señor, un templo lleno de lujo, que era la envidia de muchas naciones en ese momento. Y lo hizo de esa manera porque Salomón dijo en su corazón, el Dios que yo tengo es un Dios grande. Diga conmigo, Dios es grande. Entonces, como Dios era grande, Salomón dijo, yo no puedo hacer un templo chiquitico, necesito hacer un templo que haga honor al nombre del Señor. E hizo una majestuosidad de edificio, y lo amobló de las mejores, con los mejores materiales, pero Salomón entendió que la presencia de Dios era algo más que el edificio. Entonces, en el capítulo 6, Salomón hace una oración en la presencia del Señor. Y Salomón dice, Señor, por favor, yo te ruego que nos escuches. A partir del verso 21 en el capítulo 6, usted puede leer esa petición. Él dice, parafraseando, por favor, escúchanos. Aunque tú vives en los cielos, escucha y perdónanos. Versos 36 y 40. No hay ser humano que no peque, así que es posible que ellos, refiriéndose al pueblo, pequen contra mí. Y si oran, escucha su oración. Ahora pues, que tus ojos estén atentos a la oración que se haga en este lugar. La preocupación del rey Salomón era que Dios escuchara la oración de su pueblo. Qué interesante ver las motivaciones que movían al rey Salomón. Motivación número 1, que el nombre de Dios sea honrado. Motivación número 2, que Dios escuchara la oración que su pueblo hacía. Qué lindo cuando nuestras motivaciones son puras. Y la verdad es que la palabra de Dios, y ya lo vamos a ver, solo responde las oraciones que se hacen con motivos puros, con motivos correctos. Así que es importante revisar con qué motivación nosotros oramos en la presencia del Señor. Salomón decía que tus ojos estén atentos a la oración de este lugar. Entonces sí les voy a invitar a que me sigan
en la porción que va a fundamentar la palabra. Segunda de Crónicas 7, 12 al 14. Entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo: he escuchado tu oración. Diga conmigo: he escuchado la oración. Y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor. Cuando yo no permita que llueva, o mande langostas para que devoren los campos, o envíe epidemias sobre mi pueblo, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de su país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Cuando Dios vio la motivación y la oración de Salomón, el Señor le dio un sueño después que él hizo la fiesta de dedicación que duró varios días. Fue una fiesta genial, majestuosa, maravillosa. Y entonces, después en la noche, cuando el rey se va a descansar, él tiene una experiencia con Dios. Y esto es maravilloso porque nadie que tenga una experiencia con Dios será la misma persona. La experiencia cara a cara con Dios nos transforma, nos cambia. Entonces, en respuesta y en esa experiencia, el Señor mismo, Dios mismo, se le aparece y le dice que lo ha escuchado. Entonces, a través de este vistazo general y de esta palabra, yo quiero resaltar 4 afirmaciones que son el sustento de mi mensaje esta mañana. La primera afirmación, y usted dirá: bueno, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Porque eso era para el pueblo de Israel, eso está en el Antiguo Testamento. Yo no soy judío, yo soy venezolano. Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Sí, estamos en el 21. Un lapsus. En pleno siglo XXI, entonces eso será vigente para mí. Y yo quiero decirte: sí es vigente, porque no lo afirmó cualquiera, lo afirmó el mismo Dios. Y la primera afirmación es: yo he oído tu oración. Entonces, Dios escucha. Esa es la primera verdad que debemos tener claro en este día, que Dios escucha. Dios no es sordo para no oírnos, dice la palabra. La mano de Dios no es corta para socorrernos, dice la palabra del Señor. Dios escucha. Salomón anhelaba ser escuchado por Dios. Salomón anhelaba que el pueblo, cuando orara, tuviera la certeza de que Dios lo estaba escuchando. Y Dios, complacido con la petición de Salomón, le recuerda, lo afirma y le dice: he escuchado tu oración. Yo no sé quiénes tienen hijos, pero para los hijos es muy complaciente saber que sus padres lo escuchan. Uno cuando tiene los hijos pequeños, como es mi caso, pero escúchame, mamá, pero escúchame, papá, escúchame. Ellos necesitan ser escuchados. Y cuando son escuchados o se sienten escuchados, reciben alivio. Nos pasa a nosotros de la misma manera. Cuando sentimos que alguien nos escucha, que tiene una escucha atenta hacia nosotros, nos sentimos aliviados, nos sentimos comprendidos, nos sentimos que estamos en una verdadera comunicación. Entonces Dios le dice a Salomón: Salomón, yo he escuchado tu petición. Y el Antiguo Testamento, no solamente ahí, sino que la Biblia, hermano, está lleno de pasajes que nos afirman y nos recuerdan a nosotros como hijos de Dios que Dios escucha. Solo para mencionar, no los vamos a leer. Salmo 34:15, Jeremías 33:3, Mateo 21:22, Primera de Juan 5:14, son porciones de la Escritura donde Dios dice que Él escucha la oración de los que a Él claman. La segunda afirmación que yo encuentro en Segunda de Crónicas es que Dios tiene un pueblo que se identifica con Él. Diga conmigo: un pueblo que se identifica con Él. Y esto hace referencia a la relación de pacto que Dios tiene con sus hijos. Hay un decir que todos lo conocemos seguramente, y es que todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Y quiero decirle que todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios, dice la palabra, son los que lo recibieron y los que creen en su nombre. Y esos son los que se identifican con Dios. Y esos son
los que necesitan entender que tienen que orar. La palabra de Dios hace referencia a una relación de pacto, que en el caso de la lectura que hacemos era el pacto de Dios con su pueblo Israel. El Antiguo Testamento nos enseña que a través de esa relación de pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, quería bendecir a las otras naciones. ¿Sí se acuerdan de Génesis 12:2? Cuando el Señor le dice a Abraham, todavía no era pueblo de Israel, pero le da la promesa y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Lo han leído, cierto? Entonces, en esa relación, en ese trato que Dios tenía con el pueblo de Israel, simplemente quería mostrarle al resto de las naciones de la tierra que Dios estaba interesado en ellos y que de la misma manera Dios quería tener una relación con ellos. El problema es que ellos se creyeron exclusivos. Y ese es el detallazo, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos, somos hijos de Dios, pero creemos que Dios es Dios exclusivo mío solamente. Creemos que Dios nos pertenece a nosotros solamente. Y yo quiero decirte que así como Dios quiso mostrarse a las naciones de la tierra a través de su pueblo, también quiere mostrarse a otros a través de la relación que Él tiene contigo. Entonces, cuando hablamos de un pueblo que se identifica con Él, habla también de identidad. ¿Cómo tú te identificas? Eres hijo del Señor. Y yo decía esta mañana, hermano, yo me identifico con la familia Caraballo porque llevo ese apellido. A lo mejor tú tienes el apellido Guillén, Rodríguez, Mena, González, Gooding, Brochero, y te identificas con esa familia. Hay una relación con esa familia porque llevas el nombre de esa familia. Entonces nosotros llevamos el nombre de Cristo, nosotros hemos sido renacidos y rescatados por la sangre del Señor. Entonces nosotros llevamos el nombre de Jesús, tenemos relación con Él. Y no puede haber identidad si no hay relación. Diga conmigo, identidad y relación. Entonces tú puedes decir que eres hijo de Dios, pero tendrías que revisar si tienes una relación con Dios. Porque todo el que es hijo tiene relación con su padre. Eso nos enseña la palabra del Señor. Por eso los judíos crujían de dientes, porque ellos decían, los religiosos sobre todo, nuestro padre Abraham, y se daban golpes de pecho y juzgaban a todo mundo porque él era el padre de ellos. Pero el Señor les dice, ustedes dicen que son padres de Abraham, pero no escuchan ni siquiera a Abraham. Y de una manera muy dura, el Señor le dice, ustedes son hijos del diablo, porque hacen lo que el diablo dice. Suena fuerte, ¿verdad? Pero te digo, el hijo hace lo que el padre dice. Ese es el principio espiritual que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, como hijo de Dios, hago lo que Dios me ha mandado. Amén, hermanos. El tercer afirmación que encuentro es humillarse, orar, buscar a Dios y confesar el pecado. Es la base para una verdadera relación con Dios. Hay un pastor en un libro que estoy leyendo, dice que nosotros le enseñamos a la gente nueva cuando está en sus primeros pasos con Cristo que orar es hablar con Dios. Y eso es cierto, pero es superficial. Él dice, sería lo mismo pensar que comer es abrir la boca solamente. La oración implica un poco más de profundidad y ya lo vamos a descubrir. Porque orar es humillarse, orar es buscar al Señor, orar es confesar el pecado y reconocerlo. Orar habla de una relación íntima con el Señor. La cuarta afirmación es el perdón de pecados y la sanidad de la tierra resultan de buscar al Señor. Somos perdonados cuando nos humillamos y pedimos perdón y buscamos a Dios. Nuestra tierra será sanada, y la tierra puede representar tu corazón, tu nación, tu familia, X. Pero eso solo será sanado, dice la Biblia, cuando busquemos al Señor. Y buscamos al Señor en oración. Busco al Señor en oración, es lo que dice la palabra. Entonces, estas afirmaciones son vigentes porque no las está diciendo cualquiera, las está diciendo el Señor. Y esas 4 afirmaciones deberían ser
un hilo conductor en nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, yo decía esta mañana, porque yo leí toda esta semana noticias, hermano, inundaciones en Ecuador, en Brasil, muertos por todas partes. Da miedo, ¿o no? Leemos las noticias y nos aterramos, nos da miedo leer lo que vemos. Pero yo quiero decirte que todo eso es el resultado de haber abandonado al Señor. La condición del mundo, de los países, la condición de nuestra tierra resulta de haberle dado la espalda a Dios. ¿Y qué es darle la espalda a Dios? Darle la espalda a Dios es ser independientes y donde Cristo no es el centro. No es el centro de tu vida, no es el centro de tu familia, no es el centro del gobierno, no es el centro de la nación. Y cuando la gente le da la espalda a Dios, no puede, por más que quiera, por más que se esfuerce en su propio esfuerzo, no puede tener bendición. Y te voy a decir por qué. Vamos a leer en el Salmo 9, 15 al 17. Dice la palabra del Señor: estos extranjeros se hundieron en la trampa que ellos mismos hicieron. Esta versión habla de extranjero, pero Reina Valera, creo, dice, si mal no me equivoco, o si mal no recuerdo, habla de esas naciones. Eso es lo que quiere decir. Esos extranjeros, esas naciones, se hundieron en la trampa que ellos mismos hicieron. Escondieron una red para atrapar a otros, pero quedaron atrapados ellos. El Señor se dio a conocer. Él hizo lo correcto cuando juzgó. Los que hacen el mal caen en la trampa que ellos mismos fabrican. Los perversos irán al lugar de los muertos, así como las naciones que se olvidaron de Dios. ¡Wow! Entonces, cuando nos olvidamos de Dios, resultan tragedias. Porque si usted lee, cuando usted llegue a su casa, por favor, lea lo que dice el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. El Señor dice en capítulo 6 de Segunda de Crónicas: cuando yo envíe la plaga, cuando yo envíe la enfermedad, por causa de su pecado y de su desobediencia. Entonces, ¿por qué viene la tragedia al mundo? ¿Porque Dios es malo? No, son llamados de atención, hermano, y yo no quiero sonar así como Jonás, ¿no? O como los profetas duros, pero sí quiero decir que Dios es amor, pero también quiero que usted como iglesia, como persona que nos visita este día, recuerde que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y que cuando nosotros caminamos en el centro de esa verdad, tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Porque sabemos que nuestras acciones tienen una consecuencia delante de los ojos del Señor. Entonces nos cuidamos, somos reverentes, somos temerosos al Señor. Y el Señor dice: cuando yo envíe eso para quebrantarlos por su desobediencia, pero que vengan a mí y oren y se humillen, entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, Él va a ejecutar sentencia y juicio para que la gente busque el rostro del Señor. Y cuando buscamos el rostro del Señor en oración, entonces somos sanados y somos restaurados para la gloria del Señor. Amén, hermano. El salmista dice, porque el Salmo 19 y el Salmo 20 hablan acerca de la justicia y de la bondad de Dios. Se dice que esos dos salmos estaban unidos inicialmente en la versión Septuaginta de la Biblia, que era la versión griega. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En este salmo, el salmista dice: Dios se mostró. O sea, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos todo, podemos ver que Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras. Pero la misma palabra de Dios nos afirma que los hombres decidieron no escuchar a Dios. En otras palabras, decidieron sacar a Dios del centro. Y por eso han cavado un hoyo para sí mismos. Por eso, aunque en ignorancia tal vez piensen: le estoy tendiendo una trampa a fulano, pero es su propia trampa, y en esa trampa caen. Y dice que el destino es el destino de los muertos, es decir, donde no hay vida. Y por eso vemos, hay dolor, hay luto, hay tragedia y tantas otras cosas que nosotros vemos alrededor. Ahora, ¿estamos de acuerdo que necesitamos un cambio, verdad que sí? ¿O no?
¿O solo yo reflexiono de esa manera? Necesitamos un cambio físico, un cambio espiritual, un cambio emocional. Y hay una explicación para este estado espiritual en el que el mundo está, en el que está la familia, en el que está la nación. Hay dos grandes corrientes, hermanos, espirituales, y una gama entre ellas increíble, que gobiernan a las naciones, que controlan los pueblos y que han hecho que el príncipe de este mundo llene a la gente de una ceguera para que Dios no sea el centro de sus vidas. Vamos a hablar, por un lado está el secularismo. El secularismo hace que el hombre sea el dueño y centro de todo. La explicación a todos los problemas está en la ciencia. Y la ciencia no es mala porque la Biblia dice que en este tiempo la ciencia aumentaría. El detalle es cuando la ciencia saca a Dios, porque Dios no tiene explicación lógica, porque los hechos poderosos del Señor no se explican con la lógica. Y esa intención de explicar todo a través de la lógica y de rechazar todo lo que no me cabe aquí en la mente, eso es la influencia del secularismo. Porque el secularismo, que es una corriente de las tinieblas, quiere que el hombre sea el dueño y el señor de su propia vida. Entonces la vida está determinada por la lógica humana. Y en esta corriente, bajo esta influencia, la mayoría de las personas decide lo que es bueno, lo que es malo. Estamos en una época, hermano, de relativismo moral increíble. Lo que es bueno para ti no es malo para mí. Y todo es relativo. Y el hombre ha decidido lo que es bueno y lo que es malo. Y generalmente lo que dice que es bueno es en contra de la palabra de Dios. Hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de los centros de estudio, de los centros de salud, hemos sacado a Dios del gobierno. El hombre se ha hecho dueño y señor de todo. ¿Sabe dónde empezó ese espíritu? En Génesis, cuando se le quisieron levantar una torre. Y Dios tuvo que confundirlos, porque Dios no puede ser burlado y Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Entonces, bajo esta influencia, cada quien determina sus propios valores. Por el otro lado, en el otro extremo está el animismo, que reconoce que hay un mundo espiritual, pero estas fuerzas espirituales que dominan y controlan al hombre y a la naturaleza, necesitamos estar en armonía con ellas. Entonces ahí hay corrientes que adoran la naturaleza, otros adoran imágenes. Entonces cuando analizamos el mundo y el estado del mundo, vemos que la mayoría de nuestros países son secularistas y que hay países, pocos, pero todavía los hay, en Asia y en Europa, que son animistas. Y usted ve que hacen cosas increíbles. Veamos las noticias, lo que ocurre en la India. La gente adora dioses en cualquier cantidad. Y uno dice, pero ¿cómo pueden adorar? ¿Sabe? Eso es influencia de las tinieblas. Y yo quiero decir, porque he analizado eso, hermano, si el mundo espiritual bajo el cual tú y yo estamos moviéndonos tiene una confrontación tan fuerte, ¿cómo crees tú que vas a vencer orando solamente por los alimentos? ¿Cómo crees tú que vas a vencer solamente orando en las noches, dándole gracias a Dios por el día que tuviste y por las bendiciones que recibiste? No, hermano, no vamos a poder vencer, porque esto es guerra espiritual de alto nivel. El mundo, tu familia, tus hijos están bajo esa influencia. Nosotros mismos, hermanos. Y por eso vemos a veces en la iglesia, porque la gente no ora, no se encuentra con Dios a diario. Encontramos creyentes que niegan los milagros. Encontramos creyentes que quieren depender de su propia fuerza, que ignoran la voluntad de Dios, que buscan hacer su propia voluntad, que son movidos por sus emociones. ¿Sabe por qué? No es su culpa directamente. Hay una influencia espiritual, y esa influencia nada más y nada menos la ha establecido el Dios de este siglo. Y la Biblia dice cuál es el motivo: para que el hombre no busque al Creador, para que el hombre niegue a Cristo, porque el diablo sabe que mientras el hombre niegue a Cristo va al infierno. Y no podemos adornar eso, iglesia.
¿Y sabe dónde entendemos eso? En el lugar secreto. Porque en el lugar secreto somos empoderados por el Señor para hacer guerra contra las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Cuando oramos en el secreto de Dios, hacemos retroceder la ceguera en nuestra familia. Cuando oramos en el lugar secreto, hermano, tú vas a obtener la victoria. ¿Cuántos necesitan victoria en un área de su vida? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a decir el secreto. ¿Cuál es el secreto? Ora. Ora. Métete en la presencia del Señor y Dios te va a dar la victoria. Entonces, la gente, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:6, que por Dios fueron creadas las cosas por causa de Cristo, y en Cristo fueron creadas todas las cosas, y por la palabra de Él subsisten. Entonces, esto nos habla de que el deseo y el plan de Dios es que Cristo sea el centro de nuestros corazones, que Él gobierne nuestras decisiones, que Él gobierne nuestras familias. Pero si Cristo no es el centro, entonces nos volvemos orgullosos, nos volvemos independientes, nos volvemos pretenciosos, argumentativos, nos volvemos realmente rebeldes y queremos hacer nuestra propia voluntad. Como pastores a veces cuesta llevar a la gente al entendimiento de que hay que obedecer a Dios. Pero yo le digo algo, hermano, y me perdonan si soy así como muy absoluta, pero detrás de la rebelión siempre hay falta de oración, siempre hay falta de quebrantamiento en la presencia del Señor. Y sabe algo, hay un peligro, porque mientras el secularismo te hace ser el centro, el animismo, que es una corriente espiritual importante, hace que te vuelvas un religioso. Porque esa corriente hace que la gente haga ritos, porque cree que con rituales es que va a agradar al Señor, que con rituales es que va a obtener la respuesta. Hermano, es el tiempo de dejar de ser cristianos ritualistas, nominalistas, cristianos de nombre. Dios está buscando una iglesia que se comprometa con Él, una iglesia que se santifique, y eso solo puede experimentarse en la oración. En la oración. La iglesia puede ser raquítica o puede ser poderosa, y la diferencia la va a marcar cuánto busque la iglesia la presencia del Señor. Esta mañana reflexionaba con la iglesia y decía: es increíble, hermano, el servicio menos asistido en la iglesia es el servicio de oración. 4, 5, 6, 18 es lo máximo que hemos logrado. ¿Cómo ha costado levantar el servicio de oración en esta congregación? Wow, yo quiero decirte, hermano, es la hora, se acabó. El apóstol hizo una palabra declarativa que yo dije: hasta aquí, se acabó la pandemia para la iglesia. Hermano, sacúdete, ya no estamos en pandemia espiritualmente. Levántate a la oración, busca la oración. Venga al servicio de oración. Y usted dirá: ¿solo a la oración pública? No, a la oración privada. Y quiero decirte, la iglesia necesita orar más. La iglesia necesita, la iglesia de Cristo, Centro Cristiano, toda la iglesia universal es un cuerpo vivo, y lo que vivifica la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo se recibe cuando la iglesia ora. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía la iglesia cuando el Espíritu Santo vino como un viento recio? ¿Qué hacía la iglesia? Por favor, respóndame, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Qué hacía la iglesia cuando las cadenas de Pedro fueron rotas en la cárcel? Un ángel le abrió la puerta y Pedro se encontró afuera. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia oraba. O sea que cuando la iglesia ora se rompen las cadenas. Cuando la iglesia ora, los enfermos son sanados. Cuando la iglesia ora, las almas son salvadas, los corazones se vuelven a Dios. Eso ocurre cuando la iglesia ora. Entonces no permitamos que el Dios de este siglo nos ponga un manto de tinieblas y nos diga: está bien, ora solo por los alimentos. No, súmate a oración privada, porque en Mateo capítulo 6, ¿qué dijo Jesús, pastora? ¿Qué dijo Jesús? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ahora,
No seamos religiosos. No, que 1 hora, que 2 horas, que 3 horas, que solo de rodillas, que solo acostado. Ese no es el punto. El punto es que la oración privada es la que cambia. Que si oro en lenguas, que si no oro, que si... No, hermano, o sea, hay formas diversas a través de las cuales nosotros podemos orar. Pero el Señor dice, por favor, entra en tu aposento. Cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. Pero también la iglesia como cuerpo necesita orar. Hay un poder corporativo en la oración de la iglesia. Hermano, es tremendo. ¿Cuántos han sido fortalecidos solo con venir a la iglesia? O sea, el hecho de ver al hermano, el hecho de que alguien te diga, estoy orando por ti, ay, tuve un sentir, soñé contigo, lo que sea, oré por ti, eso trae, ¿verdad? Trae como, wow. Porque la iglesia es un cuerpo, necesitamos eso. Hermano, entonces, ¿cuándo se producen cambios en la oración? La oración está en esas 4 afirmaciones. La respuesta, perdón, está en esas 4 afirmaciones. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Dios escucha. Y esta mañana yo estaba orando, porque bueno, estaba orando para que Dios hablara a nuestras vidas, ¿verdad? Y el Señor me trajo a la mente un versículo hermoso, hermoso, hermoso. Zacarías 12:10. Como yo no lo tengo aquí, le voy a pedir a las muchachas de multimedia que me lo busquen. Bueno, yo digo muchachas, no sé si hay, si es un caballero que esté ahí. Sorry. Ajá, Zacarías 12:10. Porque nosotros también debemos saber 2 cosas acerca de la afirmación que hay detrás de que Dios nos escucha. Lo primero es eso, que Dios te escucha, pero lo segundo es que debes orar. Porque resaltamos mucho, Dios escucha, pero no oramos. Eso es incongruente. Debemos orar. Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Wow. Mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Israel no ha entendido el trato de Dios y siempre han rechazado a Jesús como Mesías. Y detrás del plan de Dios con su pueblo Israel, ¿verdad? Llegará el momento, y eso lo describe Apocalipsis en la batalla de Armagedón, cuando las naciones de la tierra se juntarán contra Israel y para luchar y vencerlo, pero Israel prevalecerá. ¿Y sabe por qué prevalecerá? Porque Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios dijo que vendrá sobre ellos de manera sobrenatural un espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo van a vencer en el Armagedón? Con oración. ¿Cómo vas a vencer en el Armagedón que hay en tu casa? ¿Cómo vas a vencer el Armagedón de la salud? ¿Cómo vas a vencer en tu batalla privada, en tu batalla familiar, en tu batalla financiera? Con espíritu de oración, hermano. No hay manera, no hay. Sería una pretensión necia pensar que vamos a ser victoriosos sin oración. Y escúchame, el Señor habla de la oración tuya, la privada. Esa es la que produce cambios. Porque ciertamente, hermano, cuando vienes a la iglesia y compartes tu necesidad, hay un poder en el pastor que ora y gloria a Dios, imponemos las manos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, etcétera. Pero la oración que de verdad te va a dar victoria es la que hagas en el secreto con el Señor. Así que hoy pídele, Señor, dame un espíritu de oración, dame un espíritu de gracia, porque lo que va a resultar es que miraremos a Cristo. Ellos tendrán una experiencia, mirarán al que crucificaron, sentirán un dolor de haberlo dejado, y en ese dolor el Señor les dará la victoria. Cuando oramos, cuando buscamos el rostro del Señor, hermano, el dolor que traspasa nuestra alma es sanado. Amén. El enemigo que nos tiene atado se tiene que ir, y todo ocurre en el lugar secreto de la oración. Amén, hermano.
Y el deseo de mi corazón, y yo no te estoy diciendo esto porque yo oro y digo, ay, tengo las rodillas como chivo peladas de tanto orar. No, sino que el Espíritu Santo ha estado incesantemente trabajando conmigo desde muchos meses diciéndome, si tú no oras no vas a ver victoria en esa debilidad. Si tú no oras no vas a ver la gloria mía donde tú la quieres ver. Entonces yo te estoy invitando a lo que Dios está tratando en mi corazón en este tiempo, y es que la victoria la vas a obtener en oración. Hermano, yo quiero animarte porque hay allí una afirmación genuina, mi pueblo, que se identifica con mi nombre. Porque el propósito de la oración es más que pedir. Sí, la oración implica pedir, pero es más que eso. La oración es conocer a Dios, llegar a conocer a Dios. A Dios no lo vas a conocer viendo enlace, a Dios no lo vas a conocer solamente yendo a la célula. Eso es parte de tu crecimiento espiritual. A Dios lo vas a conocer en el secreto. En la oración Él se revela a través de su palabra. Amén. Porque la oración te da espacio para reconocer tu pecado, para pedir perdón, para perdonar. Porque Jesús dijo, si no perdonas, tampoco vas a ser perdonado. Entonces cuando cierro los ojos y veo ese hermanito que me cae grueso, veo esa prima mía que me está haciendo la vida de cuadritos, la entrego en la presencia del Señor y digo, Padre, te la entrego. Algunos añaden, o te la llevo, o te la mando. No, entréguesela al Señor. Perdonamos en la oración, hermano. Hacemos elecciones. Y sabe, yo quiero resaltar algo, porque el Señor dice, si se humillare mi pueblo. Porque la humillación es un acto de la voluntad. Es un acto voluntario. Reconocemos a través de la humillación quién es Dios y rendimos nuestra voluntad a Él. Es todo lo contrario al secularismo, donde tú eres lo máximo, donde tú eres el centro, donde yo soy la única, donde yo gobierno, donde yo hago mis planes, donde yo soy yo. No, es contrario a eso. La humillación en la presencia del Señor es ceder el trono de nuestro corazón a Dios. Ya no estoy sentado yo, ahora está sentado Cristo. ¿Cómo sé que Cristo es el centro de mi vida? Porque me interesa saber primero lo que Él quiere. Porque cuando yo lo busco, estoy más interesada en decirle lo que yo quiero, lo que yo me gustaría. ¿Cómo me gustaría que se dieran las cosas? Y digo, Señor, que se haga tu voluntad. Hay una batalla. Y eso es parte de la inexperiencia espiritual y del desconocimiento de la palabra muchas veces. Y es que pensamos, Señor, oye mi oración, contéstame. Yo decía esta mañana, hay gente que ora porque Dios se lleve a sus enemigos. Mátalos, Señor, acaba con ellos. ¿Cómo Dios va a acabar con una persona por quien derramó la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario? Esa alma tiene un precio, como tú lo tienes. Entonces Dios no es un Dios de satisfacer caprichos. Por eso Santiago dice, cuando ustedes oran muchas veces, como piden mal, como no saben pedir, no reciben. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que Dios escucha pero no contesta? Las oraciones que se hacen fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? En oración, hermano. Señor, guíame, háblame. Por favor, aclárame este punto, este sentir, háblame, y de aquí no me muevo hasta que tú no me hables, Señor. Háblame incesantemente. ¿Usted cree que Dios va a ser indiferente ante esa búsqueda, ante ese clamor? Imposible. Porque Dios, que nos ama profundamente, y como dice la palabra, que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, Él es el primero interesado en que su voluntad guíe tu vida. Entonces a veces los errores, las cosas que nos ocurren por falta de buscar al Señor. Nos ocurren por inexperiencia, nos ocurren por no entender el plan de Dios para nuestras vidas. Por lo menos la mayoría de las veces, amén. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, estamos haciendo un acto voluntario de
ceder el trono de nuestro corazón al Señor. Porque humillarse es adoptar una actitud de humildad ante Dios. Es herir nuestro propio ego y nuestro propio orgullo. Es herir nuestro amor propio. Es abatir la altivez en nuestro corazón. Es doblarse, es inclinar la rodilla, es inclinar la cabeza delante del Señor. Y no es solo un acto físico, porque hay probabilidades de que hagamos eso, pero es una falsa humildad. Porque por dentro estamos como el cuentico de Jaimito. Siéntate, siéntate, y él, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. A veces, no es solo doblar la cabeza, sino el corazón. Sino el corazón. Estar dispuestos. Y como Dios nos ama a veces, si no queremos doblar el corazón, entonces Él viene y ¡pah!, nos quiebra la cerviz, dice la Biblia. Porque Dios necesita que nos humillemos delante de su presencia. Amén, hermanos. En la oración confesamos nuestros pecados o nuestras debilidades, porque hay espacio para eso, para abrir el corazón. A Dios no le podemos ir con fingimiento, hermano. O sea, entonces la oración no es contestada porque tengas una oración bien armada, bien estructurada, y primer paso, segundo paso, o profetices grandes cosas. No, el corazón abierto. La confesión sincera de lo que hay en ti, porque Dios lo conoce, pero Él necesita escucharte a ti en un reconocimiento personal de que eso está pasando contigo. Amén, hermanos. Entonces, la oración nos da la oportunidad de reconocer nuestras necesidades, de arrepentirnos y de reconciliarnos con Dios. En la oración también meditamos en la palabra de Dios. Hacemos memoria de las promesas del Señor, porque también hay tiempo para eso en la oración. Cerramos nuestros ojos y recordamos la palabra y decimos, wow, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra, y la palabra empieza a ministrarte. Entonces yo creo que esa oración hermosa, genuina, y la invitación del Señor no es solo a estar pide y pide y pide y pide y pide. Y Dios dice, pero mijito, descansa, agarra aire, ya va. Y dame, y se parece a la lista que le dan los hijos a uno antes del niño Jesús. A mí me da miedo cuando mis hijos me piden el niño Jesús, hermano, porque es una lista. Wow, y quiero esto, y yo, Padre de la gloria, hay que orar bastante. Tenemos que orar bastante para que esa lista llegue. Bueno, a veces en la oración somos así, y pide. Pero date un chance, coge un aire y trata de escuchar también qué te está pidiendo el Señor. Amén. Dile al que está a tu lado, coge mínimo y deja que Él te hable. Amén. Porque cuando meditamos en la palabra y hacemos memoria de sus promesas, sometemos el alma a la espera. Esperamos en quietud. Así sometemos el alma. El alma quiere todo ya, porque hay una corriente espiritual que quiere dominarla y llevarla a ser su propio Dios. No lo permita. No lo permita. En la oración genuina adoramos a Dios. Y adorar a Dios, como le enseñaba a mis hijos en estos días, es darle a Dios lo mejor, lo primero, lo escogido. Es reconocer su bondad. Por eso Salomón decía, yo no quiero un templo para lucirlo, quiero un templo donde tú habites. Entonces, lo importante de la oración es que en tu templo habite el Señor. Allí el Señor se mueva. Y yo le he dicho, Señor, yo quiero que tú habites en mí. Y yo quiero que cuando la gente me vea a mí, sea ministrado, sea bendecido. Y no para lucirme, sino que quiero ser bendición. Quiero cumplir mi propósito de bendecir la vida de otro. Quiero que a través de mí el trato tuyo con la gente se note. Y eso solo es posible en la oración. Es la oración la que me va a permitir ser de bendición a otros. Es la oración que va a transformarme. Entonces, antes de transformar el mundo y de transformar el país, la oración te transforma a ti.
Y cuando la oración te transforma a ti, a todos los venezolanos, se transforma la nación. Sanaré su tierra. La sanidad de Venezuela no viene de los políticos, hermano. La sanidad de Venezuela no viene sino de la humillación ante el Señor. Y es nuestro clamor, es nuestra oración la que va a producir ese cambio en el mundo espiritual. Es la oración de la iglesia. Oramos por un avivamiento como Colombia, pero el avivamiento, la transformación de Colombia, hermanos, se logró porque la iglesia de Colombia se unió a la oración. Ahora entiendo que la iglesia X no dijo, bueno, cuando empiece la iglesia Y, sino que la iglesia X dijo, empiezo yo. Luego la iglesia Y dijo, empiezo yo, sigo yo. Y cuando toda la iglesia como cuerpo a nivel nacional se unió, Dios comenzó a transformar Colombia. Y las naciones de la tierra, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor, vendrá cuando la iglesia de la nación ore, cuando el pueblo de Dios se humille. Entonces iglesia de Venezuela, tenemos que empezar a buscar la humillación en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Porque por eso digo que la oración es más que pedir cosas. Entonces, cuando no entendemos esto, se cumple lo que dice Santiago: pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Es increíble cuando a veces hacemos peticiones tan egoístas. Y ojo, Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Y el Señor dice, ora por eso, insistentemente. Pero cuando la oración es yoísta y solo oras por ti y solo oras por los tuyos y nada más, y los demás que se pierdan, los demás no te importa, hermano, entonces el Señor dice, ya va. En algún punto perdiste el enfoque. Y empiezas a tener que esperar más. Tienes que esperar más entonces, porque Dios simplemente está queriendo llamar nuestra atención. Así que, amados hermanos, Dios no va a oír oraciones centradas y gobernadas por nosotros. Jesús enseñó a sus discípulos, y hoy te pido que le hagas esa petición al Señor: Señor, enséñame a orar, porque no es fácil y no se nos da solo, y nos cuesta ese aprendizaje, orar por otros. O sea, salir de esa visión yoísta y enfocarnos en otros. Entonces, como es un aprendizaje, tenemos que decirle, enséñame a hacerlo, Señor. Enséñame a orar de acuerdo a tu voluntad. Enséñame a orar, y el Señor lo va a hacer. Él nos dio el modelo de Mateo, la oración del Padre Nuestro. Y no es el caso, me gustaría tener más tiempo para profundizar en el Padre Nuestro, no lo tengo, pero sí sé que el Señor respondió a la oración de sus discípulos dándole el modelo de cómo hacerlo. Entonces, el Señor nos da respuesta en su palabra si clamamos y decimos, Señor, enséñame. ¿Cuántos quieren que el Señor los enseñe a orar? Amén. Qué bueno, por eso denle un aplauso al Señor. Para concluir, respondo la pregunta que hice inicialmente: ¿cuándo la oración produce cambios? La oración produce cambios cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra voluntad. La gente, la familia, los gobiernos, las naciones, debemos poner nuestra esperanza en Dios. El cambio no los va a producir otro. El cambio lo producimos al rendir nuestra voluntad y nuestro corazón y nuestra mente a Cristo. Venimos al Señor en oración cuando tenemos un problema, pero queremos seguir haciendo lo que nos gusta. Venimos a la iglesia porque tenemos necesidad de algo, y no está mal, pero al salir queremos seguir gobernando nuestras propias vidas. Hay que cuidar eso, no nos engañemos, amén. Los cambios los producimos al rendirnos a Cristo. Renunciar al orgullo y a la autosuficiencia que la influencia del secularismo ejerce sobre nosotros, o renunciar a la falsa humildad que la influencia del animismo ha ejercido sobre nosotros. La falsa humildad es el velo que cubre al hombre y consiste en que se sujeta a cosas que Dios no ha mandado, pero al mismo tiempo hace caso omiso de Cristo y de lo que Él dice en su palabra. Y así hay creyentes, hermano. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cree usted que es la voluntad de Dios? Y entonces uno pela por la Escritura, porque los pastores tenemos que hablar por la Biblia, ¿sí o no?
Entonces uno busca, bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Ah, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué hacen? Lo que quieren. A la final terminan haciendo lo que quieren. Pregunto, ¿cómo Dios va a honrar eso, hermanos? Es imposible honrar eso. Cuando busque la voluntad, hay que humillar el corazón y estar dispuesto a que Dios te puede decir no, te puede decir espera, o te puede decir que bueno, sí, recibe. Son 3 formas de Dios responder. Y hay que tener suficiente humildad para reconocer cada una de esas formas, porque siempre dice la Biblia que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Y si Dios en un momento te dice no, hay algo mejor para ti. Eso lo vi, por cierto, ayer, un video, un joven de acá de la iglesia. Hay un joven por acá, me encantó, y se lo dije a su líder, ¿cierto? Le dije, me gustó eso, porque sí, hermano, hay que estar dispuesto. ¿Quién es? Él, gloria al Señor. Me encantó su publicación, porque es así, hermano, hay que estar dispuestos a escuchar lo que Dios diga, y es un acto de humildad aceptar la voluntad de Dios, amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, Colosenses 2:18 dice, hay gente que aparenta humildad, adora a los ángeles, siempre habla de visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. Esta versión me encantó, catapulta a cualquiera. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por sus ideas humanas. No están bajo el mandato de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Entonces hay gente que pretende ser un líder o tiene pretensiones de ser un ministro, pero él no se sujeta a nadie. Y el Señor dice, no escuches a esa clase de gente, porque ellos tienen una falsa humildad. El que de verdad es humilde se sujeta a Cristo, que es la cabeza de todos. Y se sujeta al orden de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Dios produce tormentas, Dios ejecuta juicios suyos en la tierra para que aprendamos justicia. Es decir, para que aprendamos a depender de Dios y rendir nuestra voluntad a Él. Por eso, cuando nos humillamos y clamamos, cuando alguien se arrepiente en oración, Dios lo escucha. No importa qué haya hecho, no importa por qué haya llegado a esa condición, no importa el origen de su pecado, pero hay humillación y Él dice, yo te perdono. Por eso cuando la mujer fue hallada en el acto de adulterio, Jesús no le cayó a piedras. Él la perdonó y le dijo, vete y no peques más. Porque Dios es así, Dios perdona cuando alguien se humilla en su presencia. Amén, hermanos. Entonces el salmista en el Salmo 9 y en el Salmo 10, inspirado por el Espíritu Santo, resalta y alaba la justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios juzga al hombre y al mundo con rectitud, y explica al salmista que el pecado nos hunde en una trampa, pero el Señor puede sanar y restaurar nuestro corazón si lo hacemos el centro de nosotros. Amén, hermanos. Entonces yo quiero que usted comience e insista en la oración. Insisto y lo digo nuevamente, yo no conozco tu hábito de oración, pero sé que el Señor quiere que oremos más. Nunca oramos de más, hermano, nunca. La oración es una experiencia que nunca está de sobra. Nunca está de sobra. Mientras más oramos, más cambios vamos a ver, más experiencias gloriosas vamos a experimentar. La oración produce cambio cuando no está centrada en nosotros, cuando no es motivada por deseos egoístas o solo para nuestro propio deleite. La oración que Dios mismo dijo que Él escucha es la que se hace en el marco de una relación con Él. Y toda relación implica entrega, intimidad, intercambio, confianza, transparencia. La oración que produce cambios es donde hay renuncia al propio yo, donde hay humillación. La oración que produce cambios es la oración que se hace con humildad. A esa oración no es Dios indiferente. A esa oración Dios responde con sanidad. Y esa es la oración que cambia al mundo. Amén, hermanos. Ponte de pie, iglesia. Porque Dios está buscando una iglesia que ore. Una iglesia que esté en avivamiento. Y la iglesia que está en avivamiento es una iglesia que ora.
Y yo espero mover tu corazón con esta palabra y que si está en tus posibilidades reales de venir al servicio de oración los martes, ven al servicio de oración los martes, hermano. Tenemos 2 celebraciones de oración, en la mañana a las 9, para los que no pueden en las tardes por transporte, por lejanía, por lo que sea. Y en la noche, en la tarde a las 4, tenemos la otra celebración para quienes salen de sus lugares de trabajo. Y si tú de verdad, tú dices, oye pastora, me gustaría, pero de verdad que no me da el chance de llegar a la iglesia, ten paz, no te enrolles por eso, pero comprométete a ser parte de un ejército que ora y que busca el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hay un poder cuando la iglesia ora junta. Este martes, por cierto, en la mañana, voy a aprovechar la cuñita, con la pastora Nancy, que estamos levantando el servicio de oración, vamos a estar ministrando para quebrantar maldiciones generacionales. Si usted puede de verdad, venga, porque usted va a recibir libertad en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, quiero que cerremos esta palabra con una ministración. Y quiero en principio que tengamos un tiempo de oración, de arrepentimiento. Y si, bueno, entendemos que nuestra vida de oración necesita profundizar, crecer, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame, perdóname por haber abandonado el altar, el lugar secreto. Hoy yo vuelvo y me comprometo a orar. Luego vamos a orar por aquellos que vinieron por primera vez. Me gustaría saber con su mano levantada, amén. Porque es el tiempo, Dios te ha traído con esta palabra, porque la oración no es solo para la iglesia. La oración, dice la Biblia, Dios no oye pecador, pero si alguno es temeroso y se arrepiente, a ese Dios oye. Entonces, hay una oportunidad de Dios para ti de reconocer a Jesús como tu Salvador, de dejar de ser el gobernador de tu vida, de abandonar el pecado y decirle a Cristo, sé el Señor y el Salvador de mi corazón. Entonces, eso es lo segundo que vamos a hacer. Y al mismo tiempo, quisiera que cuando pasemos a las personas adelante, los pastores pasen y le pregunten a ellos qué necesidad trajeron y oren por esa necesidad. Entonces, luego cuando ellos se vayan a la consolidación, vamos a hacer algo hermoso. Usted va a emparejarse con alguien aquí. Entonces usted va a buscar al vecino, le va a preguntar su nombre y le va a decir, hermano, ¿por qué trajiste? ¿Qué necesidad trajiste hoy a la iglesia? Y usted va a orar. Y usted se va a comprometer con Dios que durante esa semana va a presentar esa petición de su hermano en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén, gloria al Señor. Así que le voy a pedir a los muchachos de la adoración si nos pueden apoyar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y cuando digo que levantes tus manos, es porque simplemente quiero que manifiestes físicamente el quebrantamiento de tu corazón. Espíritu Santo, tú me has dado esta palabra para nosotros, para tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Señor, necesitamos orar, sobre todo en estos tiempos, cuando hay tanta tiniebla espiritual, cuando las fuerzas del mal, dice tu palabra, han arreciado contra el hombre, contra la humanidad. Señor, el diablo sabe que le queda poco tiempo y cada vez envía más demonios desde el infierno, Señor, para enceguecer las mentes y los corazones. Y allí en medio de esa batalla estamos nosotros, tu iglesia. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si hemos abandonado nuestro altar de oración, si engañosamente hemos caminado pensando que solo con orar por los alimentos tenemos. Hoy te pido que nos perdones y que nos ayudes. Hoy nos humillamos, Señor. Hoy reconocemos nuestro orgullo y que durante mucho tiempo nos hemos sentado apropiado del centro de nuestras vidas. Te pedimos perdón por eso, Señor. Hoy te invito a que hagas esta oración de renuncia conmigo. Oremos todos, diga: Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que no hay ningún otro Dios como tú en los cielos ni en la tierra.
Tú eres un Dios de pacto y lo mantienes con la gente que te sirve de todo corazón. Repita conmigo: Señor, los cielos no te pueden contener. Gracias porque en tu misericordia, en tu gracia y en tu bondad me escuchas. Enséñame a orar de acuerdo a tu voluntad. Reconozco que te necesito. Reconozco que contra ti he pecado al apartarme de la oración. Reconozco que necesito que me salves, que me limpies y que me sanes, que me liberes, Señor. Diga: Señor, necesito un cambio en mi vida, un cambio en mi relación contigo. Renuncio al secularismo. Renuncio a ese animismo que ha configurado mi mente y mi corazón para que dependa de mí mismo, para que viva enorgullecido, engreído, envanecido, para que viva haciendo mi voluntad y busque agradarme a mí solamente. Diga conmigo: renuncio a ese espíritu que me hace vivir para otros dioses, que me hace vivir pensando que con rituales, que con prácticas religiosas y en falsa humildad alcanzaré tu presencia. Hoy te pido perdón. Hoy te entrego mi voluntad. Tú conoces y sabes mis necesidades reales. Diga conmigo: Señor, que a partir de ahora, que a partir de hoy se haga tu voluntad en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi nación. Amén, amén, amén. Levanta las manos, adora al Señor. Y mientras la iglesia ora, yo voy a pedirle a los nuevos que nos acompañan por primera vez que hagan con nosotros esta oración. Las personas que vienen por primera vez o que se van a reconciliar con Cristo, digan conmigo nosotros: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco todos mis pecados. Soy un pecador. Te pido perdón y te pido que seas el Señor y el Salvador personal de mi vida. Hoy vuelvo mi corazón a ti. Hoy me reconcilio contigo. Hoy decido voluntariamente hacer un alto al pecado y buscarte a ti. Amén y amén. Por favor, quienes hicieron esta oración de reconciliación y de perdón, pueden pasar adelante. Les invito a pasar adelante aquí. Queremos orar por ustedes, por sus necesidades. Qué bueno. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Adelante. Bienvenida, familia. Gloria al Señor. Por favor, pastores, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Por favor, acompáñenme a orar por ellos. Pregúntale el nombre, su necesidad, y luego que terminen los pastores de orar, allá hay una hermana que tiene un cartelón que dice bienvenido a casa. Síganla, por favor, que necesitamos sus datos. Amén, para comunicarnos con ustedes. Iglesia, levanta tus manos y es el momento cuando te pido que busques a alguien. Emparejate con alguien allá de la iglesia. Me gustaría que nadie se quede solo.